7:06 a.m, los colombianos pendientes de la suerte del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y de su excompañera, Day Vázquez. Un escenario de imputación de cargos, y para que entendamos bien qué puede pasar en lo jurídico, nos acompaña el abogado penalista Iván Cancino. Doctor Cancino, gracias por estar con la audiencia de 6 a.m. en Caracol Radio. No, Gustavo, muchas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Un feliz día. Jurídicamente, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Qué pasa en una audiencia de este tipo? Bueno, esta audiencia es donde la Fiscalía le informa, ya con un poco más de sustancia y con obviamente contenido jurídico y evidencial, tanto a Nicolás como a Daizulis, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que le van a imputar. Tiene que ser muy clara, muy precisa, muy concreta, y también tiene que enunciarle algunas evidencias en las que se basa para hacer esa imputación. Y además, a partir de que queden formalmente imputados, obviamente que se les priva del derecho a disponer de sus bienes inmuebles o muebles sujetos a registro por el término de 6 meses. En esta audiencia la defensa es poco lo que puede hacer, pero obviamente si ve alguna irregularidad puede dejarla de presente, puede pedir aclaraciones, y también es el momento inicial para que si alguno de los dos quiere aceptar cargos, lo haga, lo cual pues no creo probable que suceda por múltiples razones, pero no creo que eso suceda hoy en la audiencia de imputación. Terminada la imputación, iniciará la audiencia de medida de aseguramiento, que en esa sí es donde se sacarán y tendrán que darle traslado a las defensas y a ellos de las evidencias que tengan en su contra, y tendrá que decir las razones por las cuales deben estar o no privados de la libertad. ¿Por qué cree usted que no aceptarán los cargos? Porque digamos que incluso si una persona fuera responsable, si hoy aceptan cargos, no se puede preacordar, por ejemplo, la pena. Entonces sería el juez el que tuviera un margen para disminuirla entre un 50 y un 33%, o un 40%, porque dice hasta 50%. En cambio, si yo tengo conversaciones con la Fiscalía, puedo preacordar la pena más adelante, aceptar los cargos, pero ir de una vez ante el juez con una aceptación de cargos, pero con una rebaja asegurada del 50%, si es que entre las dos partes se llega a ese acuerdo, que es posible. Entonces, desde el punto de vista incluso práctico y de técnica defensiva, pues es muy raro, salvo guardadas excepciones, obviamente, que se acepten cargos de una vez. Puede pasar, pero no es probable. Doctor Cancino, ¿qué tan viable es que Day quede en libertad hoy? Vuelvo y repito, si tienen algún preacuerdo o alguna negociación iniciada, es posible que quede en libertad alguno de las dos partes de manera rápida, pero probable después en la audiencia de medida de aseguramiento pues dependerá de la solidez de la evidencia de la Fiscalía, pero no de la responsabilidad. Eso es muy importante que lo sepan. En esta audiencia no se decide si son o no responsables. La solidez de la evidencia de la Fiscalía tiene que ser para demostrar que están obstruyendo a la justicia y que lo seguirán haciendo, destruyendo pruebas, ocultándolas, manipulando testigos, o que van a fugarse. Pero fugarse no es que yo tenga pasaporte o visa, sino que estoy trasteándome al extranjero, estoy arrendando un apartamento en Brasil, estoy sacando mi dinero hacia Ecuador, y que representen un peligro para la comunidad muy, muy grande, con un riesgo de reiteración de la conducta punible. Eso es lo que tiene que demostrar la Fiscalía para que los priven de la libertad, no la responsabilidad. Ahora, la Fiscalía, desde que se hicieron públicos, vaya uno a saber cómo, los audios y las conversaciones y las declaraciones y la entrevista que dio esta señora a la revista Semana, supongo que ha ido desarrollando un proceso investigativo para enriquecer y darle mucha más solidez a todo esto. Es decir, hay cosas que podríamos no haber conocido todavía. Yo espero que sí, no como un deseo, sino jurídicamente hablando, porque si lo único que tiene es lo que ya conocimos, pues será bastante difícil soportar una medida de aseguramiento.
tendrá que haber investigado a profundidad y encontrar algo supremamente grave que los llevó a una captura que a primeras luces no era necesaria y que se torna exagerada, independientemente de que haya sido decretada legal, que eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces sí, Gustavo, uno esperaría que para tomar una decisión tan drástica tenía que tener elementos nuevos y muy poderosos. Esperemos a ver. Doctor Cancino, ayer Laura Ojeda, que es la esposa actual de Nicolás Petro, denunciaba que en la captura les habían tomado videos desnudos, que habían entrado sin tocar la puerta. Si estas presuntas irregularidades son ciertas, ¿cómo se afecta el proceso? Bueno, en este momento el proceso como tal no, porque digamos el tema de la captura ya quedó solucionado, ya quedó legalizado. Pero hay que dividir esos hechos en dos partes o en tres partes. Primero, si es cierto lo que dice la defensa, que habían alquilado un apartamento para hacer seguimientos, si eso tiene la autorización y control de un juez, no tiene problema. Si no lo tiene, si es una violación de derechos que amerita investigación. Lo segundo, que no hayan golpeado no es necesario siempre porque tienen una orden de registro de allanamiento. Es decir, que a veces se golpea y se avisa pues para evitar que si hay gente armada responda pensando que es un atraco o cosas así, pero no es un tema que sea absoluto. Lo tercero que sí me parece escandaloso y sucede en el caso de Nicolás, lo vimos en el de Aida Merlano y de tantos ciudadanos que no son noticia, es absurdo que lleguen 10, 15 hombres armados a hacer una captura a una persona que se sabe, porque ellos saben que no va a poner una resistencia mayúscula, que no va a haber un tema de peligro de responder con armas. Entonces eso también hay que mirarlo porque genera un pánico innecesario en la comunidad. Y por último, si también es cierto que los grabaron en ropa interior, pues eso es una violación a la dignidad de la persona que también debe ser sujeto de investigación, pero que en principio pues no afecta el procedimiento de captura porque este ya fue legalizado. Bueno, usted es un respetado y admirado abogado penalista, doctor Iván Cancino, pero también es panelista, opinador, columnista en diversos medios de comunicación y escenarios digitales. Por eso le pido que saque la bola de cristal a esta hora, que le voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué cree que jurídicamente va a pasar hoy? No, hoy yo pensaría que la imputación debe ser muy concreta, que seguramente harán también hoy la audiencia de medida de aseguramiento, pero como todo defensor responsable, que son los doctores Trujillo y Telequi, pedirán al menos un día o 2 días mínimo para preparar su respuesta a la Fiscalía, de tal suerte que hoy decisión sobre la libertad o no definitiva de Day y de Nicolás no creo que se produzca. Ese es el escenario que veo hoy. ¿Y qué cree, en la segunda pregunta de bola de cristal, qué cree que puede pasar en la afectación a la gobernabilidad con todo lo que está pasando, incluidas las diligencias de hoy para el presidente Petro? No, claro que lo afecta, pero además desde muchos puntos de vista. Es decir, usted imagínese tener un hijo privado de la libertad, por más que yo no esté conviviendo con él, que no tenga una relación pues tan apegada, es el hijo. Así que en la cabeza del presidente tiene que estar esa situación y le quitará, por más madurez intelectual e inteligencia emocional que tenga, mucho tiempo. Lo segundo, pues la oposición y los malquerientes le recordarán de manera seguida ese hecho, ¿no? Cada vez que tengan algún pendiente mientras se decide si se mantiene o no en detención, y además imagínese donde hipotéticamente lo lleguen a mantener detenido, pues será un caballito de batalla de muchas personas. Y también para la gobernabilidad de un departamento, porque no hay que olvidar que es diputado del Atlántico, en este momento no está en su cargo, y si la detención preventiva se hace efectiva o en cárcel o en domicilio, será suspendido del ejercicio como diputado de la Asamblea. Entonces, claro que tiene una connotación fuerte en la gobernabilidad.
Abogado, en el papel, en la Constitución, en los códigos, ¿dice algo de que eventualmente exista un conflicto de interés, por ejemplo, del presidente para ternar para la fiscalía? Porque ese tema ha estado sobre la mesa todo el tiempo y de hecho dicen la prudencia del presidente es esa, para que no le declaran ese conflicto de intereses en ese proceso que ya se viene y que seguramente va a estar muy cargado de política y de este tema por la captura del hijo del presidente. Para mí no. Las causales de impedimento y recusación y de conflicto de intereses son muy claras. Los fiscales son autónomos. Así a muchas personas digan que sí o que no, pues en la ley está que son autónomos. ¿Eso qué quiere decir? Que el fiscal general de la Nación no tiene ninguna injerencia o no debió tener injerencia en la captura que se produjo. Si tuvo injerencia, pues el fiscal del caso tenía que haberlo denunciado, retirado o manifestado, o es una persona de muy poco carácter. De tal suerte que alternar al fiscal general de la Nación, que va a servir para investigar y acusar hipotéticamente y tomar decisiones no solo frente a Nicolás Petro, sino a muchos ciudadanos colombianos que están siendo investigados, a priori yo no veo ningún impedimento, conflicto de intereses que le impida al presidente hacer una terna. Ahora, nombrado el fiscal, si el fiscal siente o que tiene algún conflicto, pues para eso están los impedimentos y las recusaciones y se declara impedido en los casos que él considere. Pero yo no estoy de acuerdo en que esté impedido o que tenga un conflicto para ternar fiscal. Ahora, una cosa es ternar, otra cosa es el proceso de elección para el que algunos dicen la doctora Marta Mancera podría comprarse una silla ergonómica, porque de pronto pues se puede demorar ahí un tiempo. Es correcto, eso dicen y ya lo hemos tenido, Gustavo, un encargo bastante largo. Claro que sí, con la salida de Vivian Morales, ¿no? Guillermo Mendoza, Diego, claro, un montón ahí. No sé cuánto, un año y medio, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. El doctor Mendoza también duró y después de la salida del doctor Néstor Humberto también ahí hubo espacios, el doctor Espitia, etcétera. Eso no es una figura novedosa y ha sido varias veces larga en el tiempo. Doctor Cancino, usted me permite una última pregunta que tiene que ver con otro tema y que compromete algo de su desarrollo profesional. Claro, yo le permito preguntarme, no sé si le vaya a responder. Eso sí tiene toda la razón. Mire, es que nuestro compañero del área judicial, José Andrés, acaba de informar en Caracol Radio que conoció que la defensa de Ronald Rodríguez, el detenido ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección por corrupción en esa entidad, está buscando negociar con la justicia. Dice José Andrés que él era el doliente de la narcocamioneta en la que descubrieron a Manuel Antonio Castañeda. Usted, abogado, es el defensor del señor Ronald. ¿Qué dice de estos acercamientos? Digo que él tiene buena fuente. Lo que sí jamás se va a aceptar es el tema del narcotráfico. Ahí tenemos todos los elementos para pelear y no participó jamás en una operación o recibió dinero o tenía conocimiento del narcotráfico. Eso sí, se lo puedo dejar absolutamente claro. En lo demás le puedo contestar que